Me llamo Iván, tengo 32 años y soy originario de San Luis Potosí, aunque por mi trabajo paso más tiempo en carretera que en casa. Desde hace años me dedico a vender refacciones automotrices, así que viajo de pueblo en pueblo, muchas veces sin planear dónde voy a dormir. Estoy acostumbrado a los hoteles baratos, a las fondas abiertas hasta tarde y a manejar de noche. Nunca me había pasado nada extraño, hasta aquel viaje. Ese día venía de cerrar un trato en un municipio pequeño, de esos que ni siquiera salen en el mapa si no los buscas con intención. El camino de regreso se me complicó por una desviación mal señalada. Perdí señal en el celular y cuando quise dar la vuelta, ya llevaba varios kilómetros metido entre cerros y tramos de terracería. El cansancio empezó a pegarme fuerte, los ojos me ardían y sentía ese peso en el cuerpo que te obliga a detenerte. Seguí avanzando hasta que vi unas luces a lo lejos. Era un pueblo, no grande, pero lo suficiente como para tener una calle principal, una tienda y una iglesia vieja en el centro. Me tranquilizó pensar que podría dormir ahí y seguir al día siguiente. Entré despacio, esperando encontrar algún letrero de hotel. El pueblo estaba demasiado callado. No vi gente en la calle, ni perros, ni música, solo algunas casas con las luces encendidas y otras completamente a oscuras. Me estacioné frente a una pequeña tienda y bajé del carro. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Cuando estaba a punto de volverme al coche, una mujer salió de una casa de al lado. Era mayor, vestía de negro y llevaba un rebozo. Me miró como si ya supiera quién era. ¿Busca dónde quedarse?, me preguntó. Le dije que sí. Le expliqué que estaba de paso y que solo necesitaba dormir unas horas. Ella me dijo que no había hoteles, pero que una familia rentaba cuartos a los viajeros y que casualmente esa noche tenían uno libre. Me pareció raro, pero el cansancio pudo más que la desconfianza. La seguí en el carro hasta a orilla del pueblo. La casa estaba algo retirada, cercada por árboles frondosos. Era una construcción antigua, de paredes gruesas y ventanas pequeñas. Me recibió un hombre ya mayor, serio, con una mirada sin expresión. No fue grosero, pero tampoco amable. Me dijo el precio, pagué en efectivo y me dio la llave sin decir más. Antes de entrar al cuarto, la mujer me detuvo. No salga en la noche, me dijo en voz baja. Pase lo que pase, no salga. Pensé que era una forma rara de advertirme sobre la inseguridad, el crimen o algo así. Le dije que no había problema, que solo dormiría. Ella me sostuvo la mirada unos segundos más, como dudando, y luego se fue sin despedirse. El cuarto era sencillo, una cama, una mesa, una silla y una ventana que daba hacia el monte. No había televisión ni reloj. Cerré la puerta con seguro y me dejé caer en la cama. El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. Me quedé dormido casi de inmediato. No sé cuánto tiempo pasó cuando me despertó un golpe seco en la puerta. Me levanté de golpe. Pensé que tal vez había llegado otro huésped o que necesitaban algo. No respondí. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. «Abra», dijo una voz del otro lado. No era la voz del hombre ni de la mujer que me habían atendido. Era una voz ronca, apagada, como si hablara alguien mayor ya muy cansado. Me levanté con intenciones de abrir, pero recordé la advertencia. Pregunté quién era. No hubo respuesta, solo otro golpe, lento, insistente. Entonces escuché algo peor, arrastraban los pies frente a mi puerta. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me alejé de la puerta y me senté en la cama, intentando convencerme de que era mi imaginación. Los pasos se alejaron por el pasillo, pero no desaparecieron. Se detuvieron frente a la siguiente habitación y luego frente a la otra, como si alguien estuviera tocando una por una. De pronto, escuché voces afuera. No eran claras, parecían más murmullos, como si estuviera escuchando rezos. Me acerqué a la ventana con cuidado y miré hacia afuera. Lo que vi me heló la sangre. Había varias personas paradas entre los árboles. No se movían, solo estaban ahí, mirando hacia la casa. No distinguía bien sus rostros, pero sabía que no estaban vivas. Sus cuerpos se veían rígidos, torcidos, algunos con ropa vieja, otros con manchas oscuras que no logré identificar. Retrocedí de la ventana y me tapé la boca para no hacer ruido. Los golpes volvieron a mi puerta. Esta vez no eran golpes normales. Sonaban como si alguien rascara la madera con las uñas. «Déjanos entrar», susurró la misma voz. Hacía mucho frío. Me quedé paralizado. No respondí, ni me moví.
Los ruidos continuaron durante lo que pareció una eternidad. En algún momento, el cansancio y el miedo me vencieron y debí quedarme dormido, porque desperté con la luz del día entrando por la ventana. Todo estaba en silencio. Salí del cuarto con cuidado. El pasillo estaba vacío. No había señales de nadie. Fui a buscar a los dueños para pagar lo que debía o al menos despedirme, pero la casa estaba completamente vacía. Polvo en los muebles, telarañas, puertas cerradas desde hacía años. Salí corriendo al carro y manejé sin mirar atrás. No volví a pasar por ese camino jamás. Días después, le conté la historia a un compañero de trabajo que conocía bien la región. Cuando le dije el nombre del pueblo, se quedó serio. Me dijo que ese lugar había sido abandonado hacía décadas, después de una tragedia en la que murieron varios viajeros que se quedaron a dormir ahí durante una noche de frío extremo. Desde entonces, entendí algo que no olvido. Nunca aceptes posada en un pueblo donde nadie parece vivir, porque tal vez los únicos que te esperan no pertenecen a este mundo. Me llamo Raúl. Tengo 29 años y soy originario de Toluca, Estado de México. Durante un tiempo estuve sin trabajo fijo. Hacía lo que saliera: cargar mercancía, pintar casas, limpiar terrenos. No era la primera vez que aceptaba trabajos temporales ni mal pagados. Cuando uno necesita dinero, deja de hacer preguntas. El contacto me llegó por medio de un conocido. Me dijo que una empresa subcontratada buscaba gente para limpieza profunda en un edificio viejo. Pagaban en efectivo y no pedían papeles. Solo había una condición: el trabajo era de noche. No me dijo qué edificio era hasta que acepté. Cuando pregunté, ya con el trato hecho, solo me respondió: es un hospital que ya no funciona, nada más. La noche acordada pasaron por mí en una camioneta blanca sin logotipos. Éramos 4 personas más, todos callados, todos con cara de necesitar el dinero. Nadie habló durante el trayecto, el conductor tampoco. El hospital estaba a las afueras de la ciudad, rodeado de terreno baldío y árboles crecidos sin control. Desde lejos se notaba que llevaba años cerrado, ventanas rotas, paredes manchadas, una entrada principal sellada con láminas oxidadas. Solo una puerta lateral estaba abierta. Antes de bajar, el supervisor nos dio las instrucciones. Limpian solo el primer y segundo nivel. No entren a quirófanos ni sótanos. Si escuchan ruidos, no investiguen. Terminan antes del amanecer. Nos dio guantes, cubrebocas y lámparas. No explicó por qué no había luz eléctrica. Al entrar, el olor fue lo primero que me golpeó. No era humedad común. Era una mezcla de químicos viejos, polvo y algo más, algo que no supe identificar, pero que se sentía pesado, como si el aire tuviera memoria. El hospital estaba intacto en muchos aspectos: camas, escritorios, sillas de ruedas, expedientes tirados en el suelo. Parecía que todos se habían ido de golpe. Empezamos a trabajar en silencio: barrer, recoger basura vieja, mover muebles ligeros, cada quien en su área. Yo me quedé limpiando una zona de habitaciones de recuperación. Mientras limpiaba, noté algo raro. Algunas camas tenían las sábanas aún extendidas, como si alguien hubiera estado acostado ahí no hacía tanto, pero todo estaba cubierto de polvo grueso. A mitad del pasillo escuché un ruido metálico, como una camilla moviéndose lentamente. Pensé que era alguno de mis compañeros, pero no vi a nadie. ¿Quién anda ahí?, pregunté. Nadie respondió. Seguí limpiando, tratando de ignorar esa sensación de estar siendo observado. Pero no se fue. Al contrario, aumentó. Entonces escuché respiración. No fuerte, no agitada. Una respiración tranquila, demasiado tranquila para un lugar vacío. La seguí con la mirada hasta una habitación al fondo. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. La habitación estaba limpia en comparación con las demás. Demasiado limpia. La cama perfectamente acomodada. En la pared, una pizarra aún tenía escrito un nombre y una fecha de hacía más de 20 años. Cuando me di la vuelta para salir, escuché claramente una voz detrás de mí. ¿Ya terminaste? Sentí que se me cerró el pecho. No me moví. No pude. La voz no sonaba agresiva, sonaba cansada. Falta el piso, dijo. Siempre se les olvida el piso. Salí de ahí sin mirar atrás. Caminé rápido hasta el pasillo principal. Busqué a los demás.
Solo encontré a uno de mis compañeros, pálido, sudando frío. Vámonos, me dijo. Esto no está bien. Antes de que pudiéramos salir, el supervisor apareció de la nada. Todavía no, dijo. Falta un área. Le dijimos que escuchamos voces, que había alguien adentro. Él no se sorprendió. Aquí siempre hay alguien, respondió. Por eso pagan. Nos mandó al segundo nivel. Arriba, las cosas empeoraron. Las paredes estaban rayadas con mensajes ilegibles. Las puertas de algunos cuartos tenían marcas como de golpes repetidos. Y en el fondo del pasillo, una luz parpadeaba, aunque se suponía que no había electricidad. Seguimos esa luz. Era el área de quirófanos. Recordé la advertencia, pero ya estábamos ahí. Dentro del quirófano principal había una mesa cubierta con una sábana amarillenta. Alrededor, instrumentos oxidados, perfectamente ordenados. La sábana se movió, no mucho, solo lo suficiente para notar que había algo debajo. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara. No se vayan. Falta limpiar. Salimos corriendo. No sé cómo llegamos a la salida. Nadie nos detuvo. La camioneta ya no estaba. Caminamos hasta la carretera sin mirar atrás. Días después supe la verdad. Ese hospital cerró después de un incendio provocado. Murieron pacientes, médicos y personal de limpieza que quedaron atrapados. El lugar nunca fue demolido porque nadie quería hacerse cargo. Desde entonces, de vez en cuando, contratan gente para limpiar. Nadie dura mucho, pero siempre hay quien acepta. Yo no volví a tomar trabajos nocturnos, y cada vez que huelo desinfectante viejo, recuerdo esa voz diciendo, siempre se les olvida el piso. Me llamo Joaquín Morales, tengo 52 años y desde hace más de 20 años soy trailero. He recorrido carreteras del norte, del centro y del sur del país. Dormir en la cabina, comer fuera de hora y manejar de noche se vuelve normal con el tiempo. Lo que no se vuelve normal es aprender a ignorar ciertas cosas que pasan en la carretera, porque algunas no se pueden explicar. Esto me ocurrió en un tramo solitario entre Veracruz y Puebla, una ruta que evito desde entonces. Esa noche llevaba carga de abarrotes, nada especial. Salí tarde porque el embarque se retrasó y decidí avanzar lo más posible antes de amanecer. Conozco bien ese tramo. Curvas largas, neblina espesa y pueblos que parecen abandonados cuando ya cae la noche. Alrededor de las 2 de la madrugada empecé a sentir esa incomodidad que todo trailero ya ha sentido alguna vez. No era cansancio, era esa sensación de que algo no cuadra, aunque no sepas qué sea. La radio empezó a fallar. Solo se escuchaba estática, aunque minutos antes funcionaba bien. Intenté cambiar de estación, pero todas sonaban igual. Mejor apagué la radio y seguí manejando en silencio. Fue entonces cuando vi a una mujer. Estaba parada a un costado de la carretera, justo antes de una curva cerrada. Vestía ropa clara y hacía señas con la mano, pidiendo aventón. Reduje la velocidad por puro instinto, pero algo me hizo dudar. No era normal ver a alguien ahí a esa hora, en medio de la nada. Cuando pasé junto a ella, levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. No tenía expresión, ni siquiera estaba pidiendo ayuda, solo me miraba. Aceleré. En el retrovisor la vi quedarse atrás, pero apenas unos segundos después, sonó un golpe seco en la parte trasera del tráiler, como si alguien hubiera subido. El tráiler no se desestabilizó, pero el golpe fue real. Frené un poco y miré los espejos, pero no vi nada. Pensé que quizá había pasado sobre algún tronco o piedra. Seguí avanzando. Minutos después, escuché pasos sobre la caja. Pasos lentos, arrastrados, caminando de un lado a otro. Me sudaban las manos. Sabía que eso no era posible. La carga iba sellada y no había manera de que alguien estuviera ahí arriba. Los pasos se detuvieron justo sobre la cabina. Entonces escuché un golpe, justo encima de mi cabeza. No frenes, dijo una voz femenina, apagada, como si hablara desde muy lejos. No sé cómo no perdí el control del volante. Mi corazón iba tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. Apreté el acelerador sin mirar atrás. La voz volvió a hablar. Siempre frenan, y nunca llegan. Sentí un peso enorme sobre la cabina, como si alguien se hubiera sentado ahí. El tráiler comenzó a perder fuerza,
como si algo lo estuviera deteniendo. Vi las luces de un paradero a lo lejos. Nunca había sentido tanto alivio al ver un lugar iluminado. Toqué el claxon sin parar y entré casi derrapando. El peso desapareció de golpe. Me bajé con otros traileros alrededor. Revisamos la caja. No había golpes, no había marcas, nada. Pero en el techo de la cabina, justo arriba del parabrisas, había una mano marcada en polvo, como si alguien hubiera apoyado la palma ahí. Uno de los traileros más viejos me miró serio. ¿La viste, verdad? No respondí. No es la primera vez, me dijo. Esa mujer murió ahí hace años. Siempre pide que no frenen. Los que le hacen caso, ya no regresan. Esa noche no dormí, pensando en lo que me había pasado. Al amanecer seguí mi camino, pero ya no era el mismo. Desde entonces, cuando manejo de noche y veo a alguien pidiendo ayuda en un tramo solitario, no freno, no me arriesgo, tampoco acelero de golpe. Solo sigo mirando al frente como si nada pasara, porque en la carretera, a veces, no todos los que piden aventón quieren llegar contigo.